Hola habitantes del bosque, en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi nueva máquina de coser Singer Patchwork 7285Q y estoy súper contenta. La he comprado en Electro 365 y me ha llegado en tan solo 3 días. Y por aquí lo primero que encontramos es el manual de instrucciones. Os lo voy a enseñar todo y ya iremos haciendo vídeos de cómo cose. Me ha parecido que está súper bien porque hay una zona que nos dice exactamente cada punto. Aquí mi perro, como veis, ahí mirando todo, y cada punto, el automático, lo que podemos modificar, etcétera. Más instrucciones en otro idioma. Y además es que está muy bien porque esta es una de las más completitas, pienso, y hay muy pocos vídeos por aquí por internet y yo quería compartirlo porque a mí me ha costado mucho decidirme por una máquina y soy completamente novata. Esto, como veis, mi gato rascando me la ha liado parda. Bueno, por aquí tenemos el cable para conectar a la corriente. Y aquí tenemos esta bolsita de aquí que es rígida, es material que es bastante rígido y es abierta para colocar en la máquina de coser. Esto es un peligro con mis gatos porque de verdad es tremendo cuando tenemos animales. Aquí viene todo súper bien empaquetado y nos viene la tabla extensora que abajo tiene todo el pie. Y es súper grande, ¿eh? Es 2 palmos y para coser o para hacer depende qué tipo de cosas, patchwork o todo esto, pues me imagino que vendrá súper genial. Y luego por aquí viene este de aquí que es el prensatela de avance simultáneo, que además viene aparte en una cajita externa porque es muy grande y creo que va a venir genial para utilizarlo. Yo nunca lo había utilizado, sí lo había visto, pero nunca he tenido en mis manos y vamos a ponerlo en práctica para ver un poquito cómo utilizarlo. Me imagino, creo que era para telas elásticas o algo así, pero bueno, ya lo iremos viendo y aquí os voy a poner un poquito cómo utilizarlo. Aquí nos especifica cómo podemos utilizarlo y lo ponemos en práctica y lo vamos a ir viendo en vídeos porque quiero enseñároslo. ¿Veis? Este es el culpable que me ha arañado todo. Como siempre salen los vídeos, le encanta. Bueno, esta es mi antigua máquina Lerbia, la compré en Lidl hace muchos años y me costó muy baratita. Y por aquí tenéis, bueno, mis chuletillas, porque como estoy iniciando en el mundo de la costura ya lo sabéis, pues para que no me pierda, la longitud de puntada, un poquito todo en general. Y por aquí, esta es que me contactaba aquí ya, de 16 puntadas me hacía solo 2, así que he preferido cambiarla. Y esta es la nueva adquisición, la super adquisición, es la Singer Patchwork, y como veis por aquí tiene 100 puntadas diferentes, que me parece la leche, y es automática, pero también nosotros podemos regular con los botones si queremos más longitud de pulgada, más ancho, menos ancho, etcétera, etcétera. Por aquí la velocidad, porque ya os digo que es automática y cose sin pedal, y luego por aquí para terminar e iniciar las costuras, aguja abajo, aguja arriba cuando para, o la costura automática, y por aquí para colocar 2 bobinas y para hacer la canilla. Y luego os enseñaré porque viene un palito. Me ha parecido curioso que venga de plástico para poder poner una segunda bobina. Así que todo esto por aquí, como veis. También lo que, bueno, mirad, aquí vemos directamente lo que es la canilla inferior, que esto me parece genial. Yo antes la tenía oculta y era una de las cosas que quería modificar, y va súper suave. Dicen que no se escucha nada al coser, pero bueno, yo la mía sí que se escuchaba hasta de día. Y luego el enhebrador automático, y como veis aquí podemos acceder y ver directamente levantando la tela cuánto nos queda de hilo, que a veces se te queda esto, yo que estoy iniciando y ya me he quedado sin hilo. Me ha parecido curioso que no se pueda abrir directamente así, tiene como un tope como de seguridad y necesitamos, sí que es de brazo libre, como veis que lo podemos quitar, que eso es muy interesante para hacer cositas pequeñitas. Y aquí pues como veis ya tenemos que abrir, girar para poder acceder a todas las cositas que hay dentro. Os voy a enseñar, este es el prensatelas de ojales, que me parece una pasada, tiene que ser súper chulo cuando hace, depende de qué tipo de cositas, y nos vienen un montón de cositas. Este es el palo que os decía de aquí, de la zona de arriba, que es un auxiliar. Y luego pues bueno, si es que vienen un montón de cositas que ahora os lo voy a abrir directamente para enseñar. Estos son los sujetadores de hilo de diferentes tamaños para, me imagino, que no se mueva. Ya veremos cómo funciona todo, ya os lo iré también enseñando si os interesa.
Y bueno, por aquí nos vienen unas agujitas que son las que vienen ya con el set y son las universales y de punto de algodón y punto de punto, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Y ya nos viene con una universal, me imagino, puesta, que todavía no la he quitado. Estaba esperando para leerme instrucciones y poder encenderla y utilizar todo, que también, si queréis, ya veremos la puesta en punto. Bueno, venga, que lo voy a abrir. Vale, pues como os decía, este es el prensatelas de ojales y nos viene un montón de prensatelas. Este por aquí, pues nada, ya sabéis, el descocedor y la brocha. No tiene más. Filtros y un montón de prensatelas que os voy a ir leyendo todos los que nos vienen, ¿vale? Viene una placa transparente para colocar, prensatelas para cierres, prensatelas para coser satén, prensatelas de puntada invisible para ojales, pie de 1/4 de pulgada, pie de sobrehilado, pie de bordado y zurcido, pie de fruncidos, que me parece súper chulo, pie de dobladillo angosto y el prensatela de avance simultáneo, que es el que os había enseñado antes, que es el que viene en la cajita. Bueno, las bobinas y los sujetahilos, el fieltro, portacarrete adicional, bobinas que vienen 4 en total porque viene una ya en la máquina puesta. Así que esto es todo, lo quería enseñar porque me parece súper interesante, por si os interesa esta máquina, porque yo no encontraba absolutamente nada por ningún sitio, así que... Vale, aquí os enseño la fundita, queda súper chula, a mí me gusta bastante. Es rígida, mi gato ya está por ahí arriba, siempre están en medio en el tema de costura y por dentro es como plastificada. Y bueno, voy a colocarla, pero antes voy a guardar el palito este de aquí. Prefiero guardarlo antes de que se me pierda. Y como veis, esto es lo que os digo, que me resulta un poco rollo el hecho de quitarlo, pero bueno, lo importante es que la máquina cosa bien. Pero lo tienes que quitar para guardar y luego volverlo a colocar. Y bueno, una vez ya que le cojas la maña, pues entonces ya es rápido. Pero de inicio a mí me está costando. Ya está, venga, colocado. Y ahora vamos a ver cómo queda la fundita, ya veréis qué chula. Eso lo dejo ahí. Así es como queda, con la máquina, con la marca Singer en rojo como siempre. Y ahí para poderla trasladar y llevarlo. Eso es de mi antigua máquina, a ver si lo coloco y le pongo los tornillitos antes de que se me pierda, y por aquí podemos trasladarla. Y lo que no lleva base, eso sí que es importante. Y luego por la parte de atrás lleva un bolsillito para guardar lo que es la tabla y guardar las instrucciones. Está la verdad que muy bien, ¿eh? Muy apañada. Y un maniquí, este lo hice yo, es mi primer top con la máquina antigua, que no me iba del todo muy bien, pero jolín, me ha quedado bastante bien. Hasta un próximo vídeo.